¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar la serie sobre por qué Argentina ganó 3 mundiales. Ustedes se acuerdan que ya habíamos comenzado con esta serie anteriormente con los otros mundiales que ganó Argentina en 1978 y en 1986. Ustedes pueden ver acá estos videos que hicimos para esta serie, pero también hay uno anterior que yo les recomiendo mucho, que es por qué Argentina solo ganó 3 mundiales. Porque bueno, hay una cantidad de mundiales en los que la selección argentina estuvo cerca de ganarlos o tuvo alguna posibilidad grande por la riqueza de los planteles que pudo llevar y que no llevó por distintas razones. Ahí explicamos todo, pero en este caso vamos a hablar de los que sí ganó y nos quedaba los 3 videos que vamos a hacer sobre la selección de Scaloni, la escaloneta que ganó su tercera Copa del Mundo para la AFA, para la historia del fútbol argentino. Así que bueno, vamos a iniciar este video hablando un poco de lo que había pasado después del Mundial de Rusia 2018. Un mundial amargo para la selección argentina, para los hinchas argentinos también, para los jugadores, por supuesto, por muchísimas razones. Pero una de las fundamentales es que se empezaba a acabar el tiempo de oro de Messi. Si para muchos, por la edad que Messi empezaba a tener, era como desperdiciar una cantidad de posibilidades que la selección argentina tuvo. Messi ya llevaba su cuarto mundial en Rusia 2018 y realmente había sido desastroso al final, no tanto solo por resultados, sino por todo lo que pasó dentro de la selección, por lo que pasó en el ambiente de la selección, una selección que terminó destruida prácticamente por una muy mala relación que se había generado entre los dos responsables del cuerpo técnico, porque no se llevaban bien Jorge Sampaoli y Sebastián Becachese, que hasta más de una vez discutieron en público, digamos, entre los jugadores, entre los otros miembros del plantel. Muchas veces hubo que separarlos, situaciones muy tensas. También se vivían algunas situaciones muy duras con algunos jugadores. Muy complicada la situación. Por ejemplo, el Kun Agüero tuvo alguna desaveniencia también con el entrenador. Inclusive después del partido que se perdió 3-0 con Croacia, hubo declaraciones separadas porque no se habían visto, en las que hubo confusión porque no se entendió lo que dijo uno y el otro le contestó pensando que había dicho algo distinto. No estaba nada bien esa situación y entonces, claro, cuando termina ese mundial, que había sido un año después que Chiqui Tapia había asumido la presidencia de la AFA. Claudio Tapia asumió en marzo de 2017, el mundial fue 15 meses después, a mitad del 2018. Entonces, bueno, la situación era realmente complicada y entonces entre eso y el caos que ya había institucionalmente en la AFA, en el fútbol argentino, que Tapia trataba de ordenar porque venía de una intervención. Además, muchos de ustedes se acordarán que en la Copa América Extra de los Estados Unidos en 2016, parte de esa Copa América se jugó con una intervención en Buenos Aires, ¿no? Por parte de la FIFA y la Conmebol. Duró poco, se negoció una vuelta a una votación, esa votación la termina ganando Tapia en 2017, y en 2018 Tapia llevaba un año y pico en el gobierno del fútbol argentino. ¿Qué pasó? ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuando termina el Mundial, por supuesto que Sampaoli presenta la renuncia, BKHS también se va, por supuesto, y la otra cuestión importante era que Messi comenzó a plantearse, comenzó a reflexionar sobre si seguir o no en la selección. Como siempre le pasó a Messi en la selección argentina, yo creo, Messi no estaba del todo convencido de dejar la selección de manera definitiva. Sí pensó en que había que tomar una distancia por un tiempo. Sí estaba muy desgastado, no solamente por los resultados, porque no se le daba esta posibilidad de ser campeón del mundo, ni de cerca, porque realmente esa selección argentina estuvo mal desde hacía mucho tiempo, sino que ahora las críticas arreciaban, ya era la cuarta posibilidad que perdía, y entonces habían pasado distintos técnicos, y además este caos institucional que él veía, ¿no? Él veía, también otros compañeros de él, por supuesto, que esta selección argentina no estaba rodeada del orden que se necesita para un éxito, que las cosas no estaban como correspondía, ¿no? Que no se le daban todos los elementos, que había muchas cosas que no le gustaban, que ya las venía manifestando. Más de uno recordará ese tuit famoso con el avión que se demoraba en Estados Unidos y que los propios jugadores ya postearon que estaban hartos de esas demoras. Es decir, había una cantidad de cosas que no estaban funcionando bien. Esto lo cuento porque en el momento que renuncian Sampaoli y Becachese, pero bueno, básicamente Sampaoli, no había nadie que quisiera hacerse cargo de la selección argentina. Tapia se va a encontrar con una situación muy complicada, que era que no solamente nadie quería hacerse cargo, sino que Argentina
tenía y tiene muchos técnicos de gran prestigio en el mundo. Entonces, en el mundo no se leía bien y no se entendía, por supuesto que mucho menos los hinchas argentinos, cómo podía ser que con esa clase de técnicos, con tanto éxito en el mundo, nadie quisiera asumir la selección argentina, que se supone un lugar de prestigio, una situación de privilegio, estar sentado en el banco de suplentes de la selección argentina con el buzo de técnico, y sin embargo, bueno, lo que aparentemente pasó es que Tapia empezó a negociar con algunos de estos técnicos más famosos, caso Marcelo Bielsa, caso Diego Simeone, y la respuesta fue totalmente negativa. Hay que entender también que muchos de esos técnicos estaban con trabajo muy bien pago, realmente muy bien pago, muy bien remunerado, y en los clubes de élite de Europa. Entonces, esos técnicos no iban a renunciar fácilmente para venir a una situación en un país que ya comenzaba a tener problemas de devaluación muy serios de su moneda, que estaba realmente complicado institucionalmente por lo que pasaba en la AFA, entonces no quisieron venir. Se dijo en aquel momento, y yo creo que así fue, que el preferido de Claudio Chiqui Tapia para dirigir la selección era Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino estaba haciendo un gran trabajo en el Tottenham. De hecho, al año siguiente, en 2019, el Tottenham llegaría a la final de la Champions League. En Madrid, frente al Liverpool, la perdería, pero llegaría a la final de la Champions, eliminando brillantemente al Ajax en semifinales. Y claro, Pochettino tampoco iba a dejar un trabajo a largo plazo que estaba empezando a dar sus frutos para ir a la selección. Pero bueno, Tapia trató de convencer a Pochettino hasta último momento de que por lo menos lo esperaba un tiempo, a ver si se podía hacer, a lo mejor pasado el contrato el último año, si termina esta temporada o la que viene te esperamos un poco, tenemos un técnico de transición hasta que vengas. La respuesta fue siempre no creo, no, me parece difícil, así que Pochettino no. Gallardo, que uno piensa, bueno, Marcelo Gallardo, que era el hacedor de este River, que prácticamente era un equipo imperial, que había ganado muchísimas cosas, más allá de alguna polémica que hubo, pero bueno, lo cierto es que River había ganado mucho. En 2018 ganaría otra Copa Libertadores, la había ganado en 2015, había ganado una Copa Sudamericana en 2014, en fin, un River que había ganado muchas cosas, pero ¿qué pasaba con eso? Que Marcelo Gallardo, siempre que hablaba a los micrófonos, siempre decía que había críticas, siempre decía críticas duras, siempre se manifestaba en contra de lo que hacía la AFA en la organización de torneos locales, en lo que pasaba con la seguridad en el fútbol, en la organización de los partidos, los calendarios, siempre estaba en contra de todo, y entonces Chiqui Tapia lo vio como alguien con quien no podía de ninguna manera ponerse de acuerdo. Entonces directamente optó por ni siquiera dialogar con él. Ustedes piensen también, hablando de Gallardo, que cuando Chiqui Tapia asumió, River y San Lorenzo se retiraron del comité ejecutivo por desavenencias con Tapia, si no estaban de acuerdo con su manera de dirigir, y de hecho no lo votaron. Entonces Gallardo estaba en River. Entonces era muy difícil realmente que Gallardo pudiera dirigir la selección. Prácticamente estaba tachado. Entonces, Pochettino no, Bielsa no, Simeone no, Gallardo no. Se empezó a complicar. Y para colmo de todo, va a venir otro problema todavía más serio, que es que cuando todos estos técnicos se negaron, Tapia optó por decir que también había intentado hablar con Pep Guardiola, pero que claro, el bolsillo de Guardiola era muy gordo, que cobraba muchísimo dinero, que era imposible para AFA, era hipotecarse, y Guardiola le contestó inmediatamente después en una conferencia de prensa en el Manchester City, que primero que todo no le parecía correcto hablar así de él sin saber lo que él cobra, segundo que nadie se comunicó con él, tercero que él quiere seguir su trabajo en el Manchester City, y cuarto, y fíjense esto, él cree que Argentina tiene que tener un técnico argentino porque hay excelentes y de sobra. Respuesta contundente de Guardiola a Chiqui Tapia, que se queda entonces en una situación en la ¿y ahora qué? Se planteaban los medios, se planteaban los hinchas, empezaron a correr los meses posteriores a Rusia y el tema era que, bueno, había que aprovechar los amistosos de fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre del 18 porque a mitad del 19 había Copa América en Brasil. Entonces, camino a la Copa América de Brasil, Argentina no podía estar sin definir por tanto tiempo un técnico y al mismo tiempo no tener definidos rivales, convocatoria de jugadores, etc. Sumado a todo esto, les quiero agregar, esto lo quiero decir para ponerlo en contexto, me parece muy bueno entender qué pasaba después de Rusia 2018, esos meses que fueron de junio a septiembre más o menos de 2018. Otra cosa importante para destacar, que va a ser muy importante a futuro, es el final del ciclo de algunos jugadores. Este final de ciclo en algunos casos era cantado por veteranía,
por lo que sea. En otros casos me parece que iba de suyo por lo que había pasado en el ciclo anterior. Me estoy refiriendo básicamente a, bueno, Willy Caballero, porque lamentablemente tuvo un mundial muy malo, pero al mismo tiempo ya era muy veterano. Para mí, ojo, digo esto, es un excelente arquero, Willy Caballero, que le fue mal en el mundial. Tuvo mala suerte porque el momento de mayor repercusión, especialmente el día de Croacia, esa pifiada yo creo que le costó muchísimo a él el partido contra Croacia y en el gol, que justamente hay que tener mucha mala suerte para pifiar y que el jugador rival le pegue de volea y la meta en un ángulo. O sea, bueno, se dio así. Bueno, Willy Caballero salió por esa cuestión, pero después los Enzo Pérez, Biglia, Mascherano y después arriba Higuaín y Agüero entraron en duda. En el caso de Higuaín por veteranía y desgaste, y Agüero un poco por lo que había pasado que les conté en el Mundial 2018, esta desavenencia con el técnico. Había cierta cuestión de rispideces que habían quedado en la duda, pero Agüero todavía estaba en carrera por una cuestión de edad y seguía en el fútbol de más alto nivel. Entonces, esa generación se iba terminando y eran muchos jugadores que se quedaban afuera y había que empezar, no digo de cero, pero sí había que empezar teniendo en cuenta que había que recurrir a una nueva generación de futbolistas. De la generación que se va, también quiero decir algo sobre Mascherano. ¿Por qué? Porque acá se va a terminar, después de muchos años, un ciclo en el que Mascherano formó parte de muchas selecciones argentinas que fueron protagonistas, pero que ya el último ciclo, un Mascherano que había jugado un brillante Mundial de Brasil 2014, que se acuerdan que muchos decían Mascherano y 10 más, los Machefax y la cantidad de cosas que se dijeron, ¿no? Con las grandes actuaciones de Mascherano, aquella recordada frente a Holanda y otras más. Pero el Mascherano posterior a Brasil 2014 entró en un declive muy peligroso, futbolísticamente hablando. ¿Por qué? Porque ya una especie de caudillo, él y Messi eran un poco ya los jugadores de más peso en el plantel. Bueno, Mascherano ya empezó a plantearse con los cambios de técnico que hubo en 2018 hasta llegar al Mundial. Mascherano empezó a plantearse algo así como, yo diría, se empezó a adueñar un poco del equipo, pero empezó a adueñarse diciéndolo, manifestándolo, ¿no? Por ejemplo, en un momento, Mascherano, ustedes se acuerdan que en el Barcelona jugaba de marcador central y ya no jugaba de 5. Bueno, en un momento ya Mascherano empezó a decir que quería jugar en la selección de marcador central y Sampaoli decía, lo pongo de central porque él quiere jugar de central. Después otra vez se le ocurrió jugar de 5 y jugaba de 5. Bueno, cuando Mascherano empezó a jugar atrás, en las elecciones de esos últimos años, ya un Mascherano veterano, ustedes se acordarán esa gira previa al Mundial de Rusia, en la que Mascherano tuvo que marcar a los delanteros de Nigeria o a los de España. Bueno, Argentina recibió 10 goles en 2 partidos, ¿no? 6-0 contra España y perdió 4-2 en Rusia contra Nigeria. O sea, partidos durísimos realmente para la selección argentina. Pero bueno, seguí insistiendo en que quería jugar en esos puestos, se le hacía caso. También hay que tener en cuenta que a partir de 2017, cuando asume Tapia, Tapia era muy amigo y es muy amigo de Mascherano y de Messi, con lo cual el peso que Mascherano y Messi tenían era realmente fuerte. Entonces, vuelvo al futuro, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba en septiembre de 2018? El gran planteo era qué hacer. ¿Qué hacer? Un cambio de figuritas muy importante. Por otro lado, los técnicos no quieren asumir la situación caótica de la AFA internamente, por lo tanto, técnicos como Gallardo tampoco querían saber nada. ¿Qué se hace? Y ahí tira Claudio Chiquitapia de lo que se le ocurre en aquel momento, que era lo que tenía a mano. ¿Qué es lo que tenía a mano Chiquitapia? A mí me parece, eso sí, una inteligente decisión, una rápida, si se quiere, decisión, pero inteligente también, que era pensar, bueno, ¿qué puedo rescatar yo? ¿Qué tengo a mano? Tengo a mano, me parece, algo interesante, por lo menos para tirar, a ver si lo puedo seguir convenciendo a Pochettino, o ver qué hago, pero voy tirando porque, claro, le vino una invitación otra vez, como Argentina recibe habitualmente, porque tiene mucho prestigio en la historia de ese torneo, que es el torneo de la Alcudia, cerca de Mallorca, un torneo juvenil. Recibe esa invitación la AFA y dice, ¿y qué hacemos? ¿Quién va a la Alcudia? ¿Con quién voy? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Y se le ocurrió entonces llamar a Lionel Scaloni. Lionel Scaloni había estado en el Mundial de Rusia en el cuerpo técnico. Lionel Scaloni era el número 3 de ese cuerpo técnico. En ese cuerpo técnico los que pesaban realmente, los que tomaban las decisiones más importantes eran, como dije, Sampaoli y Becachese. Pero Scaloni estaba allí, porque Scaloni conocía a Sampaoli ya de antes, de la provincia de Santa Fe, ya había, se conocían de mucho tiempo. Entonces, como además Sampaoli vino a dirigir a Europa y Scaloni estaba allí, porque Scaloni vive en Mallorca, entonces en algún momento se relacionaron.
Así llega Scaloni a formar parte de ese cuerpo técnico, pero estaba realmente lejos de las decisiones más importantes. Sí observó algo fundamental Tapia del Mundial de Rusia 2018 con Scaloni, que era que Scaloni tenía muy buena relación con Messi. Y la muy buena relación que Scaloni tenía con Messi estaba basada en varias cosas. La primera de ellas es que los dos son de Santa Fe, los dos son de la provincia de Santa Fe, y tenía como cierta onda ahí con ese tema y con temas relacionados con Newell's Old Boys. Porque bueno, Scaloni estuvo en Newell's Old Boys, bueno, Messi se sabe que es hincha de Newell's Old Boys. Bueno, tenían varias cosas en común por ese lado. Y después simplemente que habían sido compañeros en la selección argentina mayor, porque Scaloni llegó a coincidir con Messi en el Mundial 2006, en el Mundial que dirigió José Pekerman. Entonces eso lo fue acercando y desarrollaron una buena relación. Entonces lo que pensó en aquel momento Tapia es, ¿por qué no darle a Scaloni la posibilidad, ya que tiene esa experiencia y ya tiene buena relación con Messi, de empezar a trabajar, por lo menos en el primer tiempo, vamos zafando, típica cuestión argentina, ¿no? Vamos pateando la pelota para adelante, vamos zafando, vamos viendo qué hacemos, pero por lo menos que Scaloni vaya a la Alcudia, y se le ocurrió también que podía formar parte del cuerpo técnico Pablo Aimar. ¿Por qué razón? Lo mismo, Aimar es el ídolo de Messi, de cuando Messi era chico, entonces también Aimar había llegado a ser compañero de Messi, ya se conocían, Aimar y Scaloni jugaron juntos en aquel Mundial Juvenil que ganó brillantemente Argentina en el 1997 en Malasia, aquel mundial en el que estaba también Juan Román Riquelme. Entonces, bueno, se decidió que tomaran ese equipo para comenzar Scaloni y Aimar. Ese equipo le va muy bien, gana el torneo de la Alcudia, yo creo que ahí ganan varios pasos para adelante, pero cuando ellos mismos hablan ahora, Scaloni y Aimar dicen que se miraban cuando tenían que dar la primera lista de convocados para los primeros amistosos de la selección y no lo podían creer ni ellos mismos, ¿no? Decían, una cosa era dirigir el Alcudia y otra cosa era cuando Tapia le dijo, bueno, ¿por qué no empiezan ustedes con los primeros amistosos de septiembre, que eran 2 amistosos en Estados Unidos, uno contra Guatemala y otro contra Colombia? Ellos se miraban casi descreídos, no puede ser, nosotros estamos acá, sí, sí, estaban ellos ahí, pero bueno, se les dio a entender que era por el momento. Si ustedes buscan alguna declaración de Scaloni de aquel tiempo, las respuestas que daba Scaloni a la prensa era, bueno, yo estoy tratando junto con Pablo de armar un equipo dejándole al próximo tengo que venga algo muy ordenado, esta es la idea por lo menos por ahora, vamos a ver cómo sigue, pero queremos dejar algo, un trabajito de poco tiempo bien hecho. Es decir, estas eran las declaraciones de Scaloni. Scaloni no se planteaba con toda seguridad de seguir. Yo creo que esas declaraciones escondían un deseo de seguir, pero la situación era como que dependía de lo que Tapia dijera, de lo que pasara con los resultados de los partidos. Es decir, no era claro lo que podía pasar. Así empezó el ciclo, parece mentira. Y otra cosa importante de ese ciclo va a ser qué va a pasar con los jugadores de Europa. ¿Por qué? Porque como les dije, Messi le va a decir a Scaloni inmediatamente, era obvio, llamó a Messi para ver qué pensaba él de su designación, de la de Aimar, del futuro, qué pensaba de la selección, qué pensaba hacer. Y la respuesta de Messi fue contundente. Bueno, que les pido, me parece bien lo que ustedes estén, a mí me caen muy simpáticos, muy bien, vamos a ver cómo sigue todo, pero yo en 2018, en todo el año, en los 6 amistosos, había 2 en septiembre, 2 en octubre y 2 en noviembre, en esos 6 partidos no voy a estar. Deme un changüí, un tiempo, un espacio, yo necesito pensar, reflexionar, el Mundial a mí me mató, me desgastó, realmente estoy muy cansado de todo lo que pasó y necesito tomar distancia. Así que hagamos una cosa, yo también miro y vemos cómo va y vamos a ver qué pasa en estos 6 amistosos. Total, la Copa América es a mitad del 2019, había todavía otros amistosos pendientes para 2019 también, así que vamos a ver qué pasa. Así fue, se le respetó eso por supuesto a Messi. Messi no fue convocado en ninguno de los 6 partidos y entonces optó Scaloni por una convocatoria con los jugadores del nuevo ciclo, es decir, empezar a llamar una generación intermedia, primero algunos partidos con jugadores del fútbol local, mechados con algunos del fútbol de Brasil también, que era lo más cercano, porque empezaba este tema de no poder convocar siempre a los jugadores de Europa. De todas maneras, sí tenía abierta la chance en los amistosos porque era fecha FIFA internacional. En aquel momento todavía se podía hacer, en 2018, pero bueno, vamos a tener un equipo rarísimo. Argentina va a jugar su primer partido de todo el ciclo Scaloni con la selección mayor frente a Guatemala en Estados Unidos.
Y si yo les digo el equipo, y ni les digo si, quién hizo el primer gol del ciclo, ustedes se acuerdan que para el 86 ya fue raro, porque el primer gol del ciclo de Bilardo lo hizo el Beto Alonso. Bueno, acá si yo les digo quién hizo el primer gol, muchos no lo van a creer. Es más, piénselo mientras yo le digo más o menos los jugadores que estuvieron, pero es realmente increíble. Es increíble pensarlo hoy, ¿no? Porque uno, de todos los jugadores que vio en el Mundial, se pone a pensar y ya les digo que se van a llevar una sorpresa. Bueno, ese equipo, el que debutó contra Guatemala, atajó Rulli en el arco. Fíjense que ya desde ese momento lo tenía Scaloni a Rulli como uno de los arqueros más importantes. Después terminaría siendo campeón del mundo sin jugar, pero Rulli estaba ya en la mira desde la primera vez. Después jugará de lateral derecho Sarabia. Fíjense también cómo es el devenir de las cosas, porque hay jugadores que en ese momento eran jugadores de moda, eran jugadores muy bien considerados por la gente, pero que después por lesiones, por discontinuidad o por irregularidad terminaron saliendo del equipo. Muchas veces no es que salen porque juegan mal, salen porque pasan cosas en la vida, ¿no? Por eso cuando mucha gente pregunta si Messi va a jugar el Mundial 2026, y claro, no lo sabe ni Messi. Fíjense lo que pasaba, ¿no? Sarabia lateral derecho, y Sarabia en ese momento era un jugador muy importante. En Racing se había destacado, en Belgrano era un jugador bárbaro, se fue a jugar a Brasil. Bueno, en aquel momento era así. Sarabia entonces de lateral derecho. Pesela, que termina siendo campeón del mundo también, aunque como suplente, de marcador central, junto con Funes Mori. Fíjense, está Ramiro Funes Mori ahí, que Funes Mori tiene una grave lesión después. Funes Mori pintaba realmente para una gran carrera en Europa y tiene una grave lesión más adelante que le trunca un poco la carrera. Es decir, Sarabia, Funes Mori son jugadores que en ese momento estaban bien convocados, pero que bueno, después la vida es así, ¿no? Y de lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico, fíjense que ya aparece también Tagliafico allí. En la mitad de la cancha vamos a tener bastante coherencia con Palacios, Paredes de volante central y Lo Celso del otro lado. Lo Celso, hay que recordar que es uno de los jugadores que venía de Rusia 2018. Había pasado por una situación muy rara a Lo Celso. Realmente merecía una revancha porque Lo Celso le habían prometido el oro y el moro para jugar en el Mundial de Rusia y terminó no jugando nada. Pero sí que fue convocado a ese Mundial. Bueno, lo sigue convocando Scaloni, le da la posibilidad. Y arriba viene lo más raro de todo. Los tres atacantes, porque Argentina sale con un 4-3-3, y fíjense qué ofensivo el 4-3-3, porque estamos hablando en el medio de jugadores de alguna marca, porque Palacios algo de marca tiene, pero Paredes, Lo Celso, no tanta. Y arriba juegan de extremo derecho Pavón, que venía de jugar el Mundial de Rusia, había tenido participación en los amistosos previos y también en el Mundial. De centro delantero, el hijo de Simeone. Gio Simeone juega el primer partido de la selección argentina en el ciclo Scaloni. Y por la izquierda, el Piti Martínez. Bueno, el Piti Martínez, autor del 3-1, famoso de la final de Madrid contra Boca jugando para River, va a ser autor del primer gol del ciclo de Scaloni de penal. Así que fíjense qué cosa rara, ¿no? Porque, bueno, uno de los goles lo hace justamente Piti Martínez, el otro gol lo hace Lo Celso y el otro gol lo hizo Simeone. Argentina ganó 3-0 a Guatemala en un partido más o menos aceptable, tuvo buenas críticas, más allá de que el rival era débil, por supuesto, y que es un resultado esperable, ¿no? Un 3-0 contra Guatemala. Ya en el segundo partido en Estados Unidos empataría 0-0 con Colombia, que era un equipo mucho más fuerte, por supuesto, que el de Guatemala. Así que el balance del mes de septiembre sería bastante positivo, teniendo en cuenta que un mes antes o dos era todo zozobra, era todo duda, todo preocupación. Por lo menos acá se había dado un paso hacia adelante, que no estaba nada mal, y venían los partidos de octubre, otros dos partidos de fecha FIFA, que la selección argentina había tomado dos compromisos en Arabia Saudita. Un partido era contra Brasil, nada más y nada menos, y el otro partido era contra Irak. El partido contra Brasil se va a tomar muy en serio a tal punto que se llegó a plantear puntualmente la posibilidad de que Messi replanteara la situación de no jugar y apareciera en ese partido, pero finalmente no fue así. Pero sí hay un detalle importante. Van a aparecer otros jugadores que van a empezar a complementar a los que venían jugando en el mes de septiembre. Es decir, ya Scaloni y Aimar van a llamar, por ejemplo, a Sergio Romero. Ustedes se acuerdan que Sergio Romero tuvo una polémica antes del Mundial de Rusia. Romero era el arquero titular siempre de la selección argentina y cuando llegó el momento del Mundial de Rusia tuvo una pequeña lesión y una desaveniencia antes de viajar al Mundial con Jorge Sampaoli.
Romero adujo que la lesión que tenía no era grave y que los médicos le habían hecho un informe diciendo que estaba bien. Sampaoli dijo que ante la duda un arquero no puede ir lesionado y entonces lo dejó afuera. Fue realmente una situación muy particular y Romero quedó fuera de ese mundial y perdió la continuidad. Bueno, acá Scaloni lo va a volver a convocar a Sergio Romero, va a empezar a integrar nuevamente los equipos de la selección argentina, por lo menos en el inicio del ciclo. También va a reaparecer Nicolás Otamendi, que había estado en el Mundial de Rusia, es otro que vuelve. Y también la dupla del Inter, Icardi y Lautaro Martínez, en aquel momento eran la dupla del Inter, y Paulo Dybala, que también había estado en Rusia 2018, aunque sin ningún protagonismo. Es decir, va a empezar a enriquecerse la selección con otros jugadores, y ese partido contra Brasil, sin Messi, sin Agüero todavía, la selección argentina empataba 0-0 todo el partido y sobre la hora con un equipo muy potente. Hay que recordar que Brasil con los titulares, con todo el equipo titular que tenía, termina Brasil ganándole 1-0 a Argentina en el minuto 93 con un gol de cabeza de Miranda, el zaguero central. Esto fue tomado a bien por el público argentino, por la crítica, porque la selección argentina, más allá de todo, había logrado controlar a Brasil todo el partido, había mostrado mucha seriedad, mucha sobriedad en el planteo, realmente había estado bien. Me acuerdo de la marca de Sarabia a Neymar, realmente excelente. Fíjense lo que era Sarabia en aquel momento, ¿no? Se planteaba como un jugador muy importante en la selección. Bueno, la selección había controlado a Brasil y había perdido sobre la hora por, bueno, un córner, un gol de cabeza. Entonces, bueno, esta era una situación más o menos aceptable que se va a combinar después con muy buen resultado frente a Irak, un 4-0 contundente, pero claro, por supuesto, había bajado el nivel del rival, ¿no? El rival más importante, el test match que se había tomado en serio para ese mes de octubre, era el partido contra Brasil. Es decir, que ya Scaloni sumaba 4 partidos, una derrota ínfima frente a Brasil, bueno, empate frente a Colombia y obviamente los dos resultados que eran lógicos, el 3-0 a Guatemala y el 4-0 a Irak. Y van a venir los dos últimos amistosos del año, que van a ser 2 amistosos organizados frente a México en Argentina. Es decir, México va a venir a la Argentina a jugar 2 amistosos, uno en Córdoba y otro en Mendoza. Estuve en esos 2 partidos. Argentina ganó 2-0 ambos partidos y en ellos va a seguir repitiendo Scaloni más o menos la fórmula, pero va a ser un planteo inteligente. En uno de los 2 casos va a tratar de marcar con 3 y ver qué pasaba, ¿no? Con una saga de 3, con los 2 laterales prácticamente jugando de volante. Es decir, Scaloni aprovechó esas situaciones para hacer distintos movimientos tácticos, para ver cómo funcionaban. También probó distintos arqueros. Fíjense que hablamos de Rulli, hablamos de Armani, hablamos de Sergio Romero. Hablamos de Marchesín, que atajó en un momento también, y hasta hablamos de Paul Gazzaniga, el actual arquero del Girona, que también formó parte del plantel y atajó y muy bien contra México. Por lo menos recuerdo el segundo tiempo de Mendoza, del segundo partido. Argentina se impuso 2-0 en los 2 partidos, pero uno de los hechos más importantes que van a ocurrir en el contexto de esos partidos es que, ¿se acuerdan que les dije que Dybala e Icardi habían sido convocados? Bueno, Dybala e Icardi van a hacer algunos movimientos, digamos, durante la concentración en el plantel, con algunas declaraciones que sorprendieron mucho, justamente cuando Messi, Agüero y otros jugadores no estaban, diciendo que ahora somos verdaderamente una familia, ahora este es un equipo más cercano, cosas que llamaron mucha atención a los que no estaban y que se quedaron perplejos ante esas declaraciones, especialmente Messi, ¿no? Eso yo creo que le va a jugar bastante en contra, especialmente a Mauro Icardi, y Dybala después se va a integrar mucho más al plantel, pero bueno, fue realmente duro. En aquel momento Sergio Romero fue un poco intermediario entre estos jugadores y Messi para calmar un poco la situación, para aclarar un poco las situaciones, porque había mucha confusión en esas declaraciones que habían hecho, en esos movimientos que habían hecho, tratando de mostrar no solamente una renovación, sino que ellos eran un poco los líderes de la nueva etapa, ¿no? Bueno, Icardi, lógicamente, va a quedar rápidamente atrás, va a ser rápidamente dejado de convocar para la selección argentina, una muestra de lo que era ese movimiento en aquel momento, ¿no? Pero lo cierto es que terminaba 2018 con Scaloni todavía en el cargo, con la duda de sigo, no sigo, me traen un técnico de más renombre, no, me dejan trabajar, no se sabía bien qué iba a pasar, y así empieza el 2019, con la idea de una transición, ¿no? Era una cosa intermedia que no terminaba de aclararse, una situación totalmente atípica de Scaloni y Aimar en el cargo. Pero va a comenzar el 2019 con una noticia muy relevante, yo creo que mucho más relevante de lo que en aquel momento pareció. Es decir, tuvo
movimientos más internos, no tan perceptibles, pero que fue una decisión muy importante. Fue la designación de César Luis Menotti como director nacional de selecciones nacionales. Un César Luis Menotti, por supuesto, ya veterano, un César Luis Menotti más para un trabajo administrativo, de escritorio que de campo, era obvio que era así. Menotti no podía, en aquel momento ya empezaba a acercarse a los 80 y algo de años, es decir, ya Menotti no podía hacerse cargo de nada de campo, era obvio que era para dirigir algo más general, para marcar un poco un camino. Y bueno, una de las cosas más importantes que va a generar Menotti, ni bien asumió, es el hecho de darle continuidad al técnico. Ese Menotti, por la propia experiencia que había tenido en el gran trabajo que hizo, para mí uno de los mejores de la historia de la selección argentina, para el Mundial 78, esos 4 años brillantes de trabajo, fue esto de la continuidad, de permitir al técnico desarrollar un proceso, de desarrollar un ciclo, de tener a la gente con él, de permitir una continuidad. Bueno, Menotti empezó a insistirle a Tapia con el hecho de que Scaloni no puede estar así. Scaloni no puede estar cada mes viendo si le renuevan o no, cada 2 meses renovándole. Entonces lo que primero dijo Menotti es, bueno, vamos a darle seguridad hasta la Copa América de mitad de año 2019 y si le va bien en la Copa América o hace un buen papel hasta el Mundial. O sea, nosotros no podemos estar así. El AFA no puede estar de esta forma con un técnico sin garantizarle su futuro, sin darle la posibilidad de trabajar. Entonces, bueno, Menotti hizo una muy buena conexión con Neymar, después le presentaron a Messi y también tuvo una buena conexión con Messi. Bueno, rápidamente logró este acuerdo por el cual se le dio un marco de mayor seriedad al trabajo de la selección. Como dije, bueno, en marzo iba a haber otros 2 partidos amistosos. La selección argentina por fin venía a Europa a jugar un partido. Este partido de todas maneras iba a ser contra un rival sudamericano, contra Venezuela, en Madrid, y el otro partido estaba previsto para jugar en Marruecos contra la selección local. Bueno, la selección argentina, en ese contexto que juega primero el partido con Venezuela, lo pierde 3-1, pero hay algo muy importante, la vuelta de Lionel Messi. Ahí se va a producir la vuelta de Messi a la selección argentina por fin, ¿no? Es otro de los hechos que va a generar esta llegada de Menotti. Es decir, el cierto ordenamiento institucional que yo creo que Menotti también se comunica con Messi. Messi se empieza a dar cuenta que eso empieza a tener otro marco y decide regresar una vez más, como tantas veces que dijo que se iba, regresa a la selección argentina y participa de este partido de marzo que sorpresivamente, fíjense, Argentina pierde 3-1 frente a Venezuela jugando mal. Realmente jugando mal, un partido que Argentina no jugó realmente bien. Otros jugadores que se sumaron, que no dije antes, es Marcos Acuña, que también empezó con los últimos partidos y también formó parte de aquella gira o aquellos 2 partidos frente a Venezuela y el otro partido frente a Marruecos, que Argentina sí iba a ganar 1-0 en Marruecos y otra vez sin Messi. Otra vez sin Messi. Es decir, Messi claramente iba jugando de a poco, iba volviendo de a poco. Pero algo que va a pasar cuando termina estos 2 partidos es otra noticia realmente importante. La renuncia definitiva de Gonzalo Higuaín a formar parte de la selección argentina. Un Higuaín también había sido muy castigado después del Mundial de Rusia, después de la Copa América Extra de los Estados Unidos. Bueno, un Higuaín que ya estaba muy cansado, muy desgastado, que había vuelto a jugar a los Estados Unidos al final de su carrera con su hermano en el fútbol de los Estados Unidos, en la Major League Soccer, y que decide dejar por fin la selección argentina y que se suma a los jugadores que ya había mencionado antes, ¿no? Los Facio, Biglia, Mascherano, Enzo Pérez, bueno, cantidad de jugadores, ¿no? Entonces, bueno, todos ellos van a dejar la selección argentina y es claramente un ciclo nuevo con algunos de edad intermedia que quedaron del Mundial anterior, que eran realmente pocos, y una cantidad enorme de jugadores que Scaloni va a comenzar a ver pensando ya en la Copa América de Brasil 2019, que era el gran desafío que tenía Argentina. Ustedes piensen que Argentina no ganaba nada, absolutamente ningún título internacional, desde la Copa América del 93 en Ecuador. Realmente muchísimo tiempo, estamos hablando de 2019, cuando se acercaba la Copa América de Brasil, y el gran desafío, ¿podría Argentina ganar por fin una Copa América, ganar algo que le diera tranquilidad? Lo vamos a ver en el próximo video. Espero que les haya gustado que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan, no olviden suscribirse. Hasta la próxima.